Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo fue detenido una mañana. La cocinera de la señora Grubach, su patrona, que todos los días le llevaba el desayuno hacia las 8, no vino aquella vez. Eso no había ocurrido nunca. K. aguardó todavía un rato, mirando desde la almohada a la anciana que vivía enfrente y que le observaba con una curiosidad totalmente inusitada en ella, pero luego, extrañado y hambriento a un tiempo, tocó la campanilla. Inmediatamente llamaron a la puerta y entró un hombre que nunca había visto en aquella casa. Era delgado, pero de complexión robusta, y llevaba un traje negro ajustado que, como las prendas de viaje, estaba provisto de diversos pliegues, bolsillos, hebillas y botones, y de un cinturón, y en consecuencia, sin que se supiera muy bien para qué servía, parecía muy práctico. ¿Quién es usted?, preguntó K, incorporándose a medias en el lecho. El hombre, sin embargo, hizo caso omiso de la pregunta, como si fuera inevitable aceptar su presencia, y se limitó a preguntar a su vez: ¿ha llamado? Que Ana me traiga el desayuno, dijo K, y trató de averiguar, en un principio en silencio, atenta y reflexivamente, quién era en realidad aquel hombre. El hombre, sin embargo, no permaneció mucho tiempo a su vista, sino que se volvió hacia la puerta, que entreabrió un poco para decir a alguien, que evidentemente estaba detrás: «¿Quiere que Ana le traiga el desayuno?». Siguió una breve carcajada en la habitación de al lado. No era seguro, a juzgar por el sonido, que no hubieran participado en ella varias personas. Aunque era imposible que el desconocido hubiera sabido de esa forma más de lo que ya sabía, dijo a K como si estuviera notificándole algo: «Eso es imposible». «Pues sería una novedad», dijo K saltando de la cama y poniéndose a prisa los pantalones. «Quiero ver quién está en la habitación de al lado y cómo me responde la señora Grubach de estas molestias». En la habitación contigua, en la que K entró más despacio de lo que hubiera querido, todo parecía a primera vista casi igual que la noche anterior. El cambio principal consistía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana abierta, con un libro del que en aquel momento levantó la vista. Hubiera debido quedarse en su cuarto. ¿No se lo ha dicho Franz? «Quiero ver a la señora Grubach», dijo K. «No», dijo el hombre de la ventana, arrojando el libro sobre la mesita y poniéndose en pie. «No puede irse. Está detenido». «Así parece», dijo K. «¿Y por qué?», preguntó. «No se nos ha encargado que se lo digamos. Vaya a su cuarto y aguarde. Se ha iniciado un procedimiento y en su momento lo sabrá todo». Bueno, es mucho decir que en su momento Joseph K. lo va a saber todo sobre El proceso, la obra de Franz Kafka con la que hemos arrancado hoy el programa. Qué mágico es cuando el apellido de un creador se convierte en adjetivo. Y en este caso lo kafkiano define un modo de ver la vida, un modo de afrontar la vida, un modo de sufrir la vida y sobre todo una patria literaria, un universo. Universo, por cierto, que estuvimos a punto de no conocer, o al menos de conocer simplemente 4 o 5 migajas que habían quedado desperdigadas en vida del autor. En este caso, permítanme que les cuente, yo me pongo al lado del traidor, de Max Brod, el albacea testamentario que en lugar de quemar todos los manuscritos, los recopiló, los guardó, los ordenó, desordenó, porque luego hay diferentes versiones, las últimas correcciones de Kafka, las anteriores, da igual, yo creo, la versión que leamos de alguno de sus textos. Kafka sigue vigente, porque incluso antes de él, este mundo era kafkiano. Y este mundo, por desgracia, sigue siendo muy kafkiano, sobre todo para lo malo, porque podríamos aprender a, ya que lo tenemos identificado y lo tenemos ahí más o menos constreñido, decir, quédate, tenemos que aguantarte y estar contigo, pero vamos a hacer que los procesos, las subidas eternas y que nunca llegan a ninguna parte a los castillos, las metamorfosis / transformaciones, depende también de la traducción, todo eso, pues bueno, está. Se convive con ello, se identifica, se lo nombra, y entonces ya, aunque sea kafkiano, lo incorporamos y continuamos camino. ¿Qué quieren que les diga? Es que es un autor que a mí me apasiona, tal vez debo ser muy kafkiano. Y es que este tipo de irregularidades, de injusticias, me tocan mucho. Porque hoy vamos a hablar de una grandísima injusticia. Hoy vamos a hablar de una sentencia desmesurada, encima de una sentencia que se ensañó con un muerto, encima de algo que se fraguó sobre una mentira. Por hoy vamos a hablar de uno de esos poetas que creo que todos, al menos 2 generaciones, llevamos en el alma, antes incluso de llamarle y de decirle don, porque es lo que merece, Antonio Machado. Vamos a hablar de esta estupenda obra de teatro, inédita en las tablas, pero que ya podemos leer y podemos imaginar y podemos soñar, y vamos a ver más sobre ella, porque tenemos aquí a sus autores: En la tierra desnuda, Muerte y resurrección,
de Antonio Machado. Pilar Manzanares, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Hola, Óscar, estoy encantada de estar aquí. Carlos Herrera Carmona, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Bien hallado, muchas gracias. Antonio Machado, todavía, qué ingrato es este país, ¿verdad? Había que hacerle justicia. Menos mal que habéis llegado vosotros siguiendo el camino que contáis aquí, del que vamos a hablar ahora, pues, marcado por sus compañeros de profesión y sus compañeros de instituto, que decidieron un buen día, por favor, cómo una persona fallecida puede tener sobre su cabeza, sobre su nombre y sobre su carrera un expediente de depuración. Vamos a contar un poco cómo fue la historia y cómo llegasteis al final a plasmarla en obra de teatro. Bien, pues además eso, tardaron 40 años, ¿no? En el año 41 le abrieron un expediente de depuración. Machado ya había muerto. Se dijo que había sido, en parte porque había muerto en un campo de concentración. Sabemos todos que es mentira. Había muerto en su lecho, en un lecho en Collioure, en un hotel. Y en los años 80, en el 81 más concretamente, un grupo de profesores que había encontrado el papel administrativo en el que se hablaba de ese expediente, decidieron que no podía ser, que un compañero suyo todavía le pesase sobre su memoria ese expediente de depuración. Así que lucharon en unos años que todavía no era fácil. Año 81, recordemos, lo decís aquí, ruido de sables, Carlos, todavía en esa época, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, Pilar y yo hemos hecho lo que hemos podido, se puede decir, pero claro, los que lo hicieron todo fueron estos profesores y profesoras del Instituto Bachillerato Cervantes. Y claro, a mí me llega muy de cerca, pues yo también soy profesor de secundaria y bachillerato. Y pensar que en aquella época, ¿no?, con el soplido, digamos, en el cogote del franquismo ahí, y fueron tan valientes. Sobre todo, claro, le debemos el libro, ¿verdad?, a Milagro Fernández, catedrática de Historia, que ya jubilada, que prologa el libro con un sentimiento inusitado. Y claro, yo como amigo de su hija que soy, pues la conocí y como el que no quiere la cosa, suena tópico, pero es verdad, fue una casualidad que me contara lo que hicieron ella y sus compañeros, ¿no? El descubrimiento de ese documento donde rezaba esa fake news de que no murió en un campo de concentración. Hoy en día se puede ver expuesto en el instituto, en una vitrina, la falsedad del campo de concentración y después cómo se sublevaron, entre comillas, y consiguieron rehabilitar esa cátedra por esa verdad, esa depuración que hicieron sobre el poeta. O sea, nosotros somos solamente, bueno, contamos lo que ellos hicieron, pero ellos son de verdad los verdaderos protagonistas. Los héroes de ese momento, pero gracias a ellos Machado está donde le corresponde y sin sombras negativas, pero tenemos esta obra de teatro. ¿Cómo empezó a fraguarse, Pilar? Pues en realidad es Carlos el que una tarde viene y me dice que se había enterado de esta historia, que aunque algo conocida, quiero decir, porque el expediente académico estaba publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia, que por qué no escribíamos una obra a 4 manos. Yo nunca había escrito, desde luego, a 4 manos y menos una obra de teatro. Y él no había escrito nunca a 4 manos. Obras de teatro sí, porque sí. Carlos tiene muchas tablas. Nunca mejor dicho. Efectivamente. Y entonces decidimos reconstruir esos últimos días de Machado a la vez que contábamos la gesta de aquellos profesores de los años 80. Y así empezamos como un camino, digamos, a 2 voces. Entonces hay una parte que es muy poética. Carlos es muy poético escribiendo, además. Y ahora lo contará mejor él, porque va haciendo ciertos encuentros con gente que él conoció en vida. No sé, sí, bueno, yo le propuse como, no porque sea mi amiga, pero es una gran periodista. Entonces yo creo que para esa línea argumental de labor de hemeroteca y esa visión directa, porque yo soy más barroco, yo pensé en ella y digo, ¿y por qué no? Como tú bien sabes que ocurren estas historias, ¿no? ¿Y por qué no? Lo hacemos, ¿no? Y además, perdona, Carlos, y era como abordar de golpe todos los aspectos posibles del asunto, claro, la parte más documental periodística, claro, y luego la parte poética que obviamente Machado lleva en sí mismo. Lo que se puede llamar hoy en día la etiqueta de teatro documento. Exacto. O en televisión un docudrama. Y yo me dediqué a esa parte, como bien ha dicho, poética, y pensé en un viaje dantesco, recogiendo tu comentario previo sobre ese adjetivo, ¿no? Sí. En este caso no es negativo,
sino un recorrido que él hace a la manera de Dante, a la maniera di, como se dirá en italiano, y se va encontrando en esa última noche, a punto de morirse, se encuentra con Guiomar, con Unamuno, con su hermano Manuel, se encuentra con Alberti, se encuentra con su madre, con su hermano y su cuñada en el vagón, cruzando los Pirineos, hasta que por fin ya descansa y muere. Lo que pasa es que el título tiene una pequeña trampa, no es una muerte absoluta, y no lo voy a desvelar porque hay que dejar ahí con la intriga, claro. Pero y ella puede hablar más sobre el tema de hemeroteca y de investigación, ¿no? Una investigación que se nota, Pilar, y además es como digo, tengo el placer de conocerte como periodista, con lo cual sé cómo te tomas en serio cada trabajo, qué detallista, qué puntillosa, cómo pormenorizas todo, pero luego dejarlo en una obra de teatro y en pocas páginas. O sea, que trabajo tremendo, todo lo que tienes, pero luego todo lo que quitas, para que quede lo justo. Ya sabes que hemos hablado muchas veces del problema a veces de una novela histórica, es venga a meter todo lo que te has documentado. Son 2 años documentándonos, entonces no, obviamente, y menos en una obra de teatro, imagínate. Eso, claro. Una semana de representación, claro, no podría ser. Salga allí la gente con papeles y en vez de interpretar, simplemente lean, ¿no? Entonces, pues eso, consultando, aparte de estos expedientes sobre Machado, también un poco de lo que pasó en esos últimos días, porque, vale, Machado huye y logra además llegar a Collioure, pero ¿cuánta gente se quedó en un campo de concentración a orillas del Mediterráneo? Exacto. Y les habíamos olvidado. Entonces era un poco también, vamos a recordar a Machado, sí, pero también a todos aquellos intelectuales y no intelectuales que se vieron de repente despojados de todo, custodiados como bestias ahí, porque se olvidaron. Ni siquiera Henry Buckley, el reportero, cuenta muy bien en las crónicas y dice: siempre me avergonzaré siempre haber escrito estas crónicas por la poca dignidad que ha habido en todo esto, por cómo se ha olvidado. De hecho, ni la Cruz Roja Francesa se olvidó, no pasó nunca por esos campos de concentración. Creo que fue la Suiza la que... Sí. Entonces, y luego, por ejemplo, ahí descubrimos un documento muy, muy interesante, que es un prólogo de Dionisio Ridruejo a las poesías completas de Machado, en el que es muy triste, pero él dice de Machado, desde la admiración, cuidado, pero dice que fue un propagandista propagandeado, ¿no? Como que sirvió a la causa equivocada, pero bueno, que como era muy despistado, pues fue un poco por equívoco, ¿no? Porque le habían llevado por ahí, sabemos todos lo que opinaba Machado. Los escritos políticos publicados, además, son maravillosos y muy certeros, aún hoy. Entonces, eso lo utilizamos porque, aunque los profesores estuvieron todos de acuerdo en pedir esa rehabilitación de Machado, sí que alguna voz decía cosas que oímos hoy en día, ¿y para qué? Si total ya está muerto, ¿no? Y es, hombre, pues por memoria histórica. Pero además por eso, Carlos, ¿y para qué si ya está muerto? Si ya estaba muerto, ¿para qué lo depuráis? Ese ensañamiento encima, ¿no? Pues sí, es una venganza cruel. Claro. Y bueno, a él le costó muchísimo trabajo abandonar Madrid. Fue Alberti, precisamente. Sí, es Alberti el que le lo obliga, digámosle. Exactamente. Dice: yo lucharé con mi pluma, ya que no con mi espada. Pero yo también he disfrutado mucho al escribir la obra, sobre todo con el personaje de Machado, bueno, que fue Pilar la que me propulsaba a encontrar esa voz del poeta, que era una gran responsabilidad, más la de Unamuno, Alberti, como antes he mencionado. Pero sobre todo que se viera un Machado enamorado, un Machado Romeo en las escenas con Guiomar, que es un aspecto de Machado que no creo que no se conoce muy bien. También un Machado valiente, cuando en Valencia él recitó su elegía a Federico, porque era un hombre que ya sabemos que era enfermizo, tímido, retraído, pero creo que en la obra se puede ver, ¿verdad?, ese aspecto poliédrico de don Antonio, que, bueno, también como alumno, como venera a Unamuno en su diálogo. Y me también entusiasma esa escena, os diré. La escena con Unamuno me entusiasma. Sí, porque también se muestra un Unamuno diferente. Además eso, claro, lo que otro se trata, poliédrico. Claro, lo que se trata, ya sabemos que todo está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, y los que escribimos, ¿verdad?, intentamos, bueno, pues aportar
un paso más en lo que se cuenta, ¿no? Y al menos contentos estamos, ya el público el que tiene que decidir, el que lee y el que lo vea algún día, qué le ha parecido nuestras voces. Iba a decirte, porque claro, el que tiene la fortuna de conocer a esos autores, los reconoce en las voces que les habéis dado, en la presencia que les habéis dado. Eso es fantástico. Porque además, creo que, mira, por ahí enlaza para una pregunta y por otro tema, ¿no? La apropiación que cada uno hacemos de los autores que nos gustan, que hay una apropiación emocional, yo he dicho eso, Machado es al menos de 2 generaciones, gracias al mítico disco de Manuel Serrat, que rehabilita en gran parte y en gran medida el nombre y la obra de Antonio Machado, y además yo creo que le despoja de prejuicios y de etiquetas, porque demuestra, como tú decías, Pilar, que es una obra abierta, viva, profundamente humana. Si alguien es en el buen sentido de la palabra bueno, creo que es don Antonio. Pero luego está esa otra apropiación, la ideológica, que no tiene que ver con el propio autor, sino con el uso artero que en muchas ocasiones hacemos de lo que ha escrito o ha comentado. Pues, por ejemplo, con Manuel Machado, también, ahí está. Pues a mí, claro, tienes que leer mucho, como ha dicho Pilar, para destilar imagen teatro, ¿no? Que tienes que dejar, digamos, la última gota. Y con el tema de Manuel Machado tan polémico, que se ha escrito tanto, yo me planteé, digo, yo no puedo juzgarlo. Yo puedo exponer ese diálogo y como yo soy de Sevilla, digo, ¿y por qué no? De nuevo el por qué no. ¿Por qué no? Y sí, los hermanos recuerdan a Sevilla, recuerdan su infancia de ese patio, claro, y esos días azules, más que un enfrentamiento de gladiadores y de que el público vea que tenemos un enfoque maniqueísta. Creo que es lo peor que se puede hacer. en absoluto. Entonces ellos, pues esa ideología van como de puntillas y se quedan hablando del Palacio de Dueña y del Sol de Sevilla, que creo que es más agradable que hablar de tanta guerra, porque ya la guerra está con ese trasfondo que no hace falta tampoco hablar tanto de ella. Pilar Manzanares, dramaturga. ¿Quién me lo iba a decir? Tienes que empezar a asumirlo, porque además el objetivo ha de ser que esto, aparte de leído y de sabido y difundido, de que la historia en sí que narráis, pero esto hay que verlo en escena. Al margen de que está, vamos, escenógrafos, directores, bueno, claro, Carlos es director también, es que está todo. O sea, es que no hace falta más que coger el libro y decir, a ver, por aquí, luces aquí, actores en este lado, pasarela y tal. Está todo muy pensado, muy medido. Eso esperamos, a ver si algún director la lee y la quiere llevar a escena, sobre todo porque sí que es verdad que pensamos muchísimo, todo el rato era como si nosotros estuviésemos en una butaca, ¿verdad?, pensando, oye, ¿y cómo diferenciamos las dos partes? De hecho, porque hay una parte como muy representada, más clásica, y luego hay otra parte que es muy documental, son los caminantes, los que están sentados frente al público, contando la historia de nombre de otros, de Corpus Barga, por ejemplo, que es quien le acompaña y a quien más le pesó que le metiesen en un campo de concentración, ¿no? Porque siempre luchó mucho porque se supiese que eso no fue así y que nunca estuvo ni solo ni abandonado, como se dijo. Pero bueno. En España no se dialoga porque nadie pregunta, solo para contestarse a uno mismo. Uno de los grandes males de mi país es no saber qué nos ocurre. Somos Europa en absoluto. Hasta que no veamos nuestros errores en lo más profundo de nosotros mismos, no podremos avanzar. Esto dice Antonio Machado. Modernísimo. Podría estar, incluso te digo, esa reflexión debería estar casi en cualquier medio de comunicación. Bueno, y en nuestro interior. Cuando lea Juan de Mairena, yo lo que tú decías antes, ¿por qué no aprendemos? Yo creo que es verdad que esa puede ser la pregunta de nuestra obra, ¿no? ¿Por qué no aprendemos? Si ya no lo decían todos. Y sobre todo don Antonio, que tenía esa visión y ese análisis y esa autocrítica, porque en España cuesta mucho trabajo ser autocrítico. Vamos, se nos ofende rápidamente, pero sin embargo no somos capaces de ver la viga en nuestro propio ojo, ¿no? Y Antonio Machado fue muy, muy valiente y creo que se debería releer y no, como tú bien has dicho antes, hacer uso y abuso de su nombre como si fuera una bandera ¿de qué? Una bandera de verdades, como puño. Y bueno, si leemos a los clásicos, creo que podemos aprender. La cosa es querer.
comenzáis, pero bueno, comienza el prólogo, mejor dicho, con el final de Retrato, ¿no? Que creo además que son 4 versos que definen prácticamente toda la obra de machadiana, volvemos, ¿verdad?, a utilizar el apellido como adjetivo. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Ligeros de equipaje, con todo lo que hay, Pilar, ¿verdad? No olvidando, pero por otro lado con ese ánimo de Machado de, como ya está el equipaje, vamos hacia adelante nosotros. No sabía él todavía que iba a estar todavía más ligero porque le iban a desposeer de todo lo que suponía haber sido durante toda su vida catedrático de francés. Y de repente alguien decidió borrarlo de un plumazo. No lo imaginaba. Menos mal que no pudieron callarle. Efectivamente. Leyendo vuestra obra me he acordado del fantástico homenaje que el Ministerio del Tiempo, la serie, hizo a García Lorca, que además lo interpretó un gran amigo de este programa como es Ángel Ruiz, cuando en el momento dado viaja al futuro. Maravilla. Y Lorca dice, entonces gané yo, entonces ganó Machado. Así. Yo pienso que Machado siempre está ganando, porque hace poco salió un artículo sobre él, de nuevo Alfonso Guerra sigue con uno de los grandes machadianos, uno de los grandes estudiosos. Y una amiga mía, casualmente, ¿verdad? Porque digo, bueno, estamos escribiendo algo, no sabemos si queda un poco desfasado. Y me dijo siempre, Machado será historia y será noticia. Y es verdad, siempre sale Antonio Machado. Es como una especie de Biblia hispánica que siempre se consulta, ¿verdad? Y aparecen las verdades como tú bien has dicho. Parece fácil, pero cuando te sumerges en su poesía, bueno, estoy diciendo lo obvio, ¿no? Es más complicado y más profundo de lo que parece. Bueno, como decía él, Machado es un hoy es siempre todavía, pues con Machado pasa lo mismo. O sea, es que nunca llegas al fondo de todo lo que dijo porque tiene tal profundidad, tal humanismo, que es imposible. Y ahora que las humanidades además están de capa caída, pues imagínate si hace falta seguir hablando de Machado. Hace falta andar muchos caminos. Muchísimos. Todos esos caminos que él nos ayudó, que él allanó, que él vivió, recorrió, contó primero y los convirtió en poesía. En La tierra desnuda, muerte y resurrección de Antonio Machado, ¿hay algún director en la sala, a margen del invitado? ¿Hay algún escenógrafo en la sala? ¿Hay algún empresario en la sala? ¿Hay actores que tengan que dar vida y que quieran dar vida, por favor, a Antonio Machado, Namuno, Alberti, María Teresa León, etcétera, etcétera? Aquí lo tienen prácticamente todo, porque nos encantaría en el Arpa de Bécquer que la próxima visita de Pilar Manzanares y Carlos Herrera Carmona fuese cuando tengamos carteles anunciando la obra. Ojalá. Estaremos aquí encantadísimos. Y volveremos, seguiremos, como decías tú, porque no es volver, es seguir hablando de quien lo merece y seguir leyendo a Antonio Machado, a don Antonio Machado. En el gerundio siempre. Pilar, muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias, Óscar. Y por la obra, gracias, Carlos, por ese trabajo fantástico. A vosotros. Que nos llega directamente al corazón y a la memoria de lectores y a la memoria, como decíamos, de oyentes y de chavales que canturreábamos canciones que no sabíamos muy bien lo que decían, pero fíjense ustedes a dónde nos han llevado. A la patria literaria machadiana. Así, tal y como empezamos hablando de Kafka, diciendo que el adjetivo, el apellido se convierte en adjetivo y en categoría, nos ocurre para bien, muy bien, con don Antonio Machado. Así que hoy el arpa, fíjense también de otro poeta sevillano, claro, de Bécquer, debería volver a un ángulo oscuro, pero iluminados por la poesía de Antonio Machado es imposible que hoy tengamos ángulo oscuro. Pero vamos a seguir leyendo, eso es un hecho, y volvemos pronto. Gracias.